Hola, el día de hoy vamos a explorar un tema que promete ser tan fascinante como escalofriante: las peores épocas o los peores años para estar vivo. Vamos a explorar un iceberg lleno de momentos oscuros de la historia y eventos que marcaron épocas y dejaron una huella imborrable en la humanidad. Este video promete ser una mezcla entre historia, curiosidades y un toque de lo más inquietante que ha sucedido en la historia humana. Así que vamos a sumergirnos en este video que promete llevarnos a través de capas de eventos históricos que quizá no conocíamos. A lo largo de la historia, ha habido años que destacan por ser particularmente difíciles para la humanidad debido a sucesos oscuros, hambrunas e incidentes desafortunados. Algunos de estos años fueron marcados por cambios devastadores en la vida de millones de personas, por lo que hoy les traigo el iceberg de los peores años para vivir. En este video, veremos años que tuvieron sucesos que dejaron. Ok, tenemos en lo más alto del iceberg el 2020, 2000. El día más aburrido, güey. Ok, quiebra de 1929. Las cruzadas, años sin verano. Interesante, parece estar muy interesante. Las huellas en la civilización, afectando economías, diezmando poblaciones y causando crisis que llevaron a largos periodos de inestabilidad. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho y bienvenidos al nivel 1. Nivel 1. La idea de que el mundo iba a acabar en 2012 se popularizó debido a interpretaciones incorrectas del calendario. ¿Quién no fue víctima de Extranormal, güey? Haciendo sus conteos regresivos para el fin del mundo. ¿Quién no estuvo esperando a ver si en serio era? Y más porque la gente de mi edad pues era algo joven en esa época y la neta es que sí me la creí, güey. Mucho tiempo estuve asustado esperando el final de los tiempos. Maya, específicamente el final de un ciclo de 5.125 años que terminaba el 21 de diciembre de 2012, lo que algunos interpretaron como una profecía del fin del mundo. Sin embargo, los expertos en la cultura y astronomía maya aclararon que este cambio de ciclo no significaba una profecía apocalíptica, sino simplemente el final. Pero a los de Extranormal les valió madre y siguieron haciendo sus videos temáticos del fin del mundo. Pues era algo que vendían, no los culpan. Ante una era. Hubo una película llamada 2012, la cual estaba inspirada en la teoría y muestra una serie. Dicen que es muy mala, ¿no? Dicen que es malísima esa película. Que no hizo tanto ruido precisamente porque no valía tanto la pena verla. Yo no la vi, nunca la vi. Como terremotos masivos, tsunamis gigantes y erupciones volcánicas, de los que varias familias buscan escapar para sobrevivir en un mundo que colapsa. Esta película generó grandes preocupaciones en la población en ese año y a más de uno dejó traumado, como a mí. Claro. Ya ves, no soy el único, güey, no soy el único. Ese güey sí la vio y quedó traumado. Qué bueno que yo no la vi, maester. De 4, específicamente el 11 de abril, ha sido considerado el día más aburrido de la historia. Se le dio esta fama. ¿Cómo mides eso, güey? ¿Cómo mides cuál es el día más aburrido de la historia? La ausencia de eventos históricos y datos de noticias. Ok. Según esta investigación, ese día no ocurrió nada significativo a nivel mundial, no se registraron eventos históricos importantes, nacimientos o fallecimientos de figuras públicas destacadas, ni avances tecnológicos relevantes. Si bien es difícil definir objetivamente qué hace que un día sea aburrido, el 11 de abril de 1954 fue elegido como el más monótono debido a la falta de sucesos notables. En el año 2000, millones de personas, incluidos jefes de empresas y líderes gubernamentales, temían que Internet se desplomara y se hiciera añicos en Nochevieja, arrastrando consigo gran parte de la civilización. Todo esto se debía a que las computadoras de todo el mundo no estaban equipadas para lidiar con el hecho de que era el año 2000. Su software consideraba que los años eran de 2 dígitos. Ya recuerdo, claro, exactamente. Cuando el año 99 dio paso al año 00, los datos se comportarían como si se tratara del año 1900, un siglo antes, y los sistemas irían fallando en una cadena casi infinita de fichas de dominó. Se gastaron miles de millones de dólares en tratar de prepararse para lo que parecía casi inevitable, por lo que muchas personas, negocios y empresarios temieron que, sin embargo, cuando llegó el año nuevo, no pasó absolutamente nada. Imagínate, así veo a los güeyes que están ahorita, digo, puede ser una buena idea y puede que nos dejen como pendejos a todos después, pero así me imagino a los güeyes que están construyendo sus búnkers ahorita para el fin del mundo, güey. Puede que te vayas de este mundo y ni siquiera necesites ese búnker. Bueno, que después de lo que pasó con Rusia apenas en estos días, puede tener más sentido que estén construyendo búnkers. Fue uno de los más impactantes de la historia moderna, principalmente debido a la pandemia que todos conocemos, por lo que no entraré muy en detalle para este punto. El virus causante de esta enfermedad se identificó a finales de 2019 y rápidamente se propagó a nivel global, llevando a millones de contagios y fallecimientos en todo el mundo. Los gobiernos impusieron cuarentenas, ¿quién no lo recuerda, güey? Sin precedentes, lo que transformó la vida cotidiana, y se estima que alrededor de 6.9 millones de personas perdieron la vida. La quiebra financiera de 1929 fue una crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre del año mencionado, un día que se conoce como Martes Negro. Esta caída masiva de los precios de las acciones marcó el inicio de una de las peores recesiones económicas de la historia moderna.
Miles de bancos quebraron debido a la falta de confianza en el sistema financiero, lo que empeoró la situación económica. Aunque comenzó en Estados Unidos, la crisis se extendió rápidamente a Europa y otras partes del mundo, afectando a las economías globales. Es que claro, cuando uno está tan ligado a Estados Unidos y llegan a pasar este tipo de cosas, afecta a todo el mundo, güey. A menos que haya sido otro motivo por el cual se extendió hacia otras partes del mundo, pero pues tiene mucho que ver, ¿no? Causando una gran ola de desempleo y hambruna en varios países. Bajamos al nivel 2. Espero que no tenga copyright. Campañas militares religiosas que tuvieron su inicio y peor momento en el año 1906, promovidas principalmente por la Iglesia Católica y los reinos cristianos europeos. Curioso, ¿no? Curioso que los líderes religiosos se siguen manteniendo firmes en cuanto a que todas estas mamadas fueron errores humanos. No fueron errores de Dios, fueron errores humanos. O sea, Dios no tiene nada que ver, güey. Era la locura humana en su máxima expresión. Pero no. Yo creo que ese tipo de fanatismo, como lo que tenían estos cabrones, que en serio creen que están haciendo un bien al mandar tanta gente al lobby en nombre de Dios, pues sí es la religión la que te pone en ese punto, güey. Cuando vas muy mal encaminado, ¿no? O sea, no digo que todas las personas religiosas sean como estos güeyes, no. Pero mucha de la locura y mucho del desenfreno que hubo en esa época fue por pensar que estaban actuando en favor de Dios, ¿no? Su objetivo inicial fue recuperar Jerusalén y otras tierras sagradas en el Medio Oriente que habían caído bajo control musulmán. Aunque el motivo central era religioso, estas campañas también respondían a los musulmanes, económicas y sociales. Eran una potencia militar, ¿no? Durante estos siglos, los cruzados establecieron varios reinos en el Medio Oriente, como el Reino de Jerusalén, pero muchos fueron efímeros debido a la fuerte resistencia musulmana y los conflictos internos entre los cruzados. A eso me refería. El número exacto de personas fallecidas en las cruzadas es difícil de determinar, pero se estima que los números oscilaron entre 1 y 3 millones a lo largo de los casi 200 años que duraron estos conflictos. Bueno, 200 años, 3 millones de personas no está tan mal, y yo creo que porque se movían a caballo. Yo creo que por eso tardaron tanto en eliminarse mutuamente. Porque ahora 3 millones de bajas no sería nada en una guerra con el tipo de armamento que hay hoy en día, ¿no? El año 1816 es conocido como el año sin verano, debido a una serie de fenómenos climáticos extremos que afectaron al hemisferio norte, causando un enfriamiento global significativo. ¿Te imaginas, güey? Navidad todo el año. Este evento fue causado principalmente por la erupción masiva del volcán Mount Tambora en Indonesia, que ocurrió en abril de 1815. Bueno, así ya se empieza a poner un poquito más serio el asunto, güey. Volcánicas en la atmósfera reflejaron la luz solar, reduciendo la temperatura global. En 1816, esto resultó en una serie de condiciones climáticas extremas, como inviernos inusualmente fríos y veranos fríos y lluviosos. Las heladas se produjeron durante el verano en varias regiones del hemisferio norte, especialmente en Europa y América del Norte. Se produjeron hambrunas y un aumento significativo en los precios de los alimentos, lo que afectó a muchas poblaciones, especialmente en Europa. Saco, güey. En 1209, ocurrió un evento clave en la historia medieval de Europa, pero bastante oscuro, el inicio de la Cruzada Albigense, que fue una serie de campañas militares dirigidas por la Iglesia Católica para erradicar el catarismo, volvemos a la Iglesia. Movimiento religioso considerado herético por la Iglesia. En julio del año mencionado, las fuerzas cruzadas atacaron la ciudad de Béziers, que estaba controlada por los cátaros. La ciudad fue tomada y saqueada, y se estima que entre 10.000 y 20.000 personas, la mayoría de ellas civiles, fueron ejecutadas, sin distinción de si eran cátaros o católicos. Sin distinción, güey. O sea, si estabas ahí, fuera, out. Diablos, güey. Debió ser una época muy dura, ¿no? Debió ser una época muy, muy dura, güey. Imagínate estar, no sé, haciendo unos frijoles, güey. O algo y de pronto llegan a darte de baja de la vida, güey. No mames. En 1576. Sin avisar, güey. Sin avisar. O sea, y por más que tú les digas, güey, es que yo soy católico. No había pero que valiera, ¿no? De los 80 años, un conflicto entre los Países Bajos y el Imperio Español. Este saqueo fue una de las consecuencias más devastadoras de la guerra y tuvo un impacto importante tanto en la ciudad de Amberes como en el curso del conflicto. El saqueo de Amberes en 1576 causó una gran cantidad de fallecimientos y destrucción, pero las cifras exactas varían según las fuentes históricas. Se estima que entre 7.000 y 10.000 personas perdieron su vida durante el saqueo, que duró varios días. La mayoría de las víctimas fueron civiles, ya que las tropas mercenarias españolas, descontroladas y furiosas por el retraso en sus pagos, saquearon y destruyeron la ciudad sin discriminación. No mames.
Para el siguiente punto viajamos a Siria, para conocer sobre el terremoto de Alepo, que ocurrió el 9 de octubre de 1138 y fue uno de los más devastadores en la historia. Es lo que te iba a decir, está considerado uno de los más fuertes, ¿no? What the fuck. Vi un poco de eso en un video el otro día, pero Alepo, nada más. una de las ciudades más antiguas y grandes de Siria, se vio gravemente afectada por este terremoto, que dejó una huella profunda en la historia de la ciudad y la región. Se estima que el terremoto causó que más de 230.000 personas perdieran la vida, lo que lo convierte en uno de los desastres naturales más mortales de la historia antigua y, sin duda, un terrible año para vivir para la gente de la localidad. Sí. Bajamos y que lo digas, amigo. El hipo no existe, güey. La cacería de brujas de 1692, también conocida como los juicios. Eso me lo enseñó el Wefer. De brujería de Salem fue un periodo de intensa paranoia y persecución en el que decenas de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de practicar la brujería en Estados Unidos. Imagínate nada más, güey. Imagínate cómo hubiera sido la población ahora, güey. Cómo hubiera sido tu familia si quizá algunas de esas personas no se hubieran ido para el lobby, güey. Imagínate nada más a todas esas personas que castigaron injustamente, güey, volvemos a lo mismo, fanatismo, güey, o supersticiones. ¿Cómo sería de diferente el mundo si no hubieran pasado estas cosas, no? Pero bueno, tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Es como que el humano fue descubriendo sus límites poco a poco conforme pasaban los siglos, güey. Pero imagínate. Estas épocas debieron ser horribles, güey, horribles. Aparte de la cacería de brujas, la poca higiene que había, güey, lo fácil que era que te echaras un tiro con un brother y te fueras al cielo de los capibaras. Así, nada más porque sí, güey, porque volteaste a ver feo a un brother. Bueno, todavía sigue pasando mucho eso, ¿no? Pero no tanto, ya hay gente un poco más consciente, güey. Este evento es uno de los casos más famosos de persecución por brujería en la historia y está marcado por la superstición, la histeria colectiva y las injusticias legales. En total, más de 200 personas fueron acusadas de brujería y todas perdieron la vida por lo mismo. Otros acusados fueron encarcelados y algunos fallecieron en prisión. Muchas personas fueron condenadas basándose únicamente en pruebas como testimonios espectrales. Imagínate nada más que por el testimonio de tu vecino terminaste toda tu vida encerrado, güey. Toda tu vida encerrado porque a alguien se le ocurrió decir que eras una bruja. ¡Qué horrible, güey! ¡Qué fucking miedo! Donde los testigos decían haber visto a los acusados en sueños o visiones como brujas. O sea que solo por un sueño, güey. What the fuck. Uno se imaginaría que para un juicio de ese tipo habría que mostrar pruebas, ¿no? Pero yo creo que pues es que era muy fácil que alguien te agarrara coraje, güey. Era muy fácil que alguien te agarrara coraje y dijera, yo lo soñé a él. Y no, ahí se acabó, güey. Se terminó tu viaje en este bello mundo. Ahí terminó, güey. Porque alguien dijo que te soñó como bruja, güey. Diablos. La plaga de Londres Necesito acomodar esta madre. Epidemia de peste bubónica que asoló la ciudad de Londres en 1665, siendo una de las últimas grandes epidemias de peste en Europa antes de la erradicación de la enfermedad. Esta plaga tuvo un impacto devastador en la población de la ciudad, ya que se estima que más de 100.000 personas, aproximadamente el 25% de la población de Londres en ese momento, fallecieron durante la epidemia, lo que lo convierte en un evento sumamente oscuro para las personas que lo vivieron. Sin medicamentos, güey, sin tecnología, imagínate nada más. La peste causó un gran pánico en la ciudad y muchos residentes huyeron hacia áreas rurales para... Pero sigan quemando gatos, güey, porque eso era lo que hacían, mamón. Por eso se volvió tanto problema esa enfermedad, se supone, ¿no? Porque se deshicieron de todos los gatos, güey, y luego tuvieron que importar gatos desde otros países para resolver esos problemas. Esto dejó muchas zonas desiertas y agravó la crisis económica. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos bélicos librados entre la antigua Roma y la ciudad de Cartago, situada en lo que hoy es Túnez, en el norte de África. Estas guerras tuvieron lugar entre 264 y 146 a.C. y fueron fundamentales para la expansión de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo. Las estimaciones sobre las pérdidas de vida en este conflicto son variadas, pero se calcula que fueron entre 50.000 y 100.000 personas. La mayor parte de las bajas fueron de soldados en batallas navales, aunque también hubo muchas víctimas civiles debido a los efectos de la guerra, como las hambrunas y los ataques a ciudades. Claro. La primera pandemia de cólera tuvo su mayor punto de caos en 1817 en el subcontinente indio y se extendió rápidamente por Asia, alcanzando Europa, África y América. Este brote inicial marcó el comienzo de una serie de pandemias de cólera que duraron hasta el siglo XIX y principios del XX, afectando a millones de personas en todo el mundo.
Los síntomas de la enfermedad son principalmente diarrea acuosa profusa y vómitos, lo que lleva a una rápida deshidratación, en algunos casos en cuestión de horas. Si no se trata, el cólera puede ser fatal debido a la deshidratación extrema, lo que llevó en ese entonces a más de 100.000 fatalidades. Diablos, güey, diablos. Es que imagínate, lo volvemos a lo mismo de hace rato, sin medicamentos, güey, sin tecnología, lo que debió haber sido esa época, güey. No manches. Y luego la gente tan vale madre también, que había unos que se lanzaban así a hacer viajes y cosas así, sabiendo que se exponían a esas cosas, güey. Pero pues que les quedaba también, ¿no? La erupción del Monte Vesubio es una de las más famosas de la historia debido ese lo vi en un video de a la Dross. devastación y a la documentación detallada de los eventos que la rodearon. Esta erupción ocurrió el 24 de agosto del año 79 después de Cristo y destruyó completamente las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y otras localidades cercanas. El volcán lanzó una columna de ceniza y gas hasta una altura de aproximadamente 33 kilómetros en el aire, lo que provocó que el cielo se oscureciera y la caída de cenizas cubriera las ciudades cercanas. Desmiéntanme si me equivoco, pero ¿no fue el que dijeron que pudo haber causado las 7 plagas, güey? La erupción de este volcán. Que dicen que muchas de las cosas que pasaron tuvieron que ver con esto precisamente. Con que llovía mucho y por eso se acercaron tanto las langostas y todo ese pedo, ¿no? ¿O estoy hablando tonterías? Las estimaciones de fatalidades por la erupción son variables, pero se cree que el número total de víctimas podría haber rondado 25.000 personas, aunque algunos estudios sugieren que no fue mucho. Podría ser incluso mayor. Para la magnitud de esa madre no fue mucho, güey. El Holodomor fue una gran hambruna que tuvo lugar en Ucrania entre 1932 y 1933 y que resultó en la pérdida de vidas de millones de personas. El Holodomor fue causado por una combinación de factores, principalmente la política de colectivización forzosa de la agricultura implementada por el gobierno soviético. La Unión Soviética, en su intento de consolidar el control sobre las tierras agrícolas, confiscó gran parte de la producción de grano de Ucrania y otras áreas rurales para exportarlo y financiar la industrialización del país. Se estima que entre 3 y 7 millones de personas perdieron la vida debido al hambre, aunque las cifras varían dependiendo de comunismo, las fuentes y las metodologías utilizadas, y la mayoría de las víctimas fueron campesinos ucranianos. Eso es lo malo, güey, que en la búsqueda de la instauración de un nuevo régimen terminan pagando los platos los más vulnerables, güey. Porque si tu ideología, por ejemplo, digamos aquí en México, güey, si tu ideología es como la del expresidente, primero los pobres, güey, y empiezas a darle apoyo a la gente pobre para que salga de su situación o mejore un poquito su calidad de vida, y de pronto llega otro presidente que dice, no, como en Argentina, güey, los empresarios primero. ¿Quiénes van a sufrir, güey? Exactamente, las clases más vulnerables, güey. Los pobres, los ancianos. ¡Diablo! Época difícil para vivir. Se estima que la gripe, la gripe por el virus española, de la influenza, acabó con 50 millones de personas en todo el mundo. El virus se propagó. 50 millones de personas, dijo, güey. Necesito escuchar eso otra vez. Acabó con 50 millones de personas en todo el mundo. 50 millones. Se propagó increíblemente rápido en casi todos los países importantes en 3 oleadas mortales, todas en 15 meses. En los Estados Unidos, de una población de 105 millones, la gripe se cobró alrededor de 675.000 vidas, casi 10 veces más que las que tuvo el país en la Primera Guerra Mundial, y redujo drásticamente la esperanza de vida. The fuck? Haber estado en Bhopal, India, durante 1984 debió haber sido sumamente catastrófico, ya que sucedió el desastre de Bhopal. Este fue una fuga masiva de gas tóxico de la planta de una subsidiaria de una empresa estadounidense ubicada en la ciudad. Las personas comenzaron a sufrir dificultades respiratorias, ardor en los ojos, vómitos y desmayos. Y tardaron lo mismo que en Chernobyl para avisar que había un desmadre, ¿no? En cuestión de horas, muchas personas fallecieron debido a la exposición al gas, por lo que se estima que entre 3.000 y 8.000 personas perecieron en los primeros días debido a la exposición al gas. En los días y meses posteriores, las secuelas de la exposición provocaron más fatalidades, y el número... Mira nada más cuántas imágenes, cabrón. Mira nada más esto, güey. Es gente que está protestando por la vida de todas estas personas, güey. Demonios. Brutal. Total se estima en más de 20.000 personas. La peste negra, una de las pandemias más letales de la historia, asoló Europa entre 1347 y 1351. Causada por la bacteria. Y si la peste normal ya era una brutalidad,
y a Yersinia pestis, y propagada principalmente por las pulgas de las ratas, la plaga también arrasó hacia y el norte de África, por lo que resultó en el fallecimiento de aproximadamente 25 a 30 millones de personas, o eran la misma enfermedad, un tercio de la población europea en ese momento. Con otro nombre. Los síntomas incluían fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos y, en casos graves, ennegrecimiento y necrosis del tejido cutáneo. El año 1348 fue el año pico de la pandemia. Durante este año, la enfermedad se extendió rápidamente por toda Europa, alcanzando sus tasas de mortalidad más altas. La plaga de ¡Qué turbio, güey! Fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, que afectó al Imperio Bizantino y a muchas regiones cercanas durante el reinado del emperador Justiniano I. La plaga comenzó alrededor del año 541 después de Cristo y se extendió a lo largo de varios siglos, con oleadas recurrentes de contagio. La plaga fue provocada por la bacteria del punto anterior, que causa la peste bubónica. En ese entonces, las ratas se encontraban comúnmente en los puertos comerciales, lo que facilitó la propagación de la plaga. Pues era este del que yo hablaba, güey. No, pero también el anterior, ¿no? La peste negra también fue por eso, ¿no? ¿O tuvo mucho que ver con las ratas? Crecieron entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África del Norte durante su primer brote. Esto representó un gran porcentaje de la población del imperio, con algunas áreas sufriendo una pérdida de hasta el 60% de sus habitantes. No mames, 60%. Con el nivel 5. Este tenía que estar hasta abajo, güey. Este y este. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global centrado en Europa, desencadenado tras el homicidio del archiduque de Austria. La guerra involucró a las principales potencias de la época divididas en dos alianzas. La guerra fue notable por el uso de nuevas tecnologías militares, como aviones, tanques y elementos químicos, y por las duras condiciones en las trincheras. El conflicto dejó un saldo de aproximadamente 20 millones de fallecidos, entre civiles y militares, y unos 21 millones de heridos, lo cual es una cantidad sumamente absurda e impresionante, por lo que pese a ser un conflicto muy conocido, lo hace estar en este nivel. Esta devastación alteró radicalmente la geopolítica mundial y preparó el terreno para el siguiente punto que veremos. Sí. Y literal. No podía ser otro, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, y 1945 fue un año particularmente sombrío, ya que marcó su violento final. Ese año, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, que provocaron más de 130.000 víctimas. Además, el bombardeo incendiario de Tokio provocó que entre 80.000 y 130.000 civiles perecieran. Cuando la guerra terminó a mediados de agosto de 1945, se estima que el número de fallecidos en todo el mundo alcanzó entre 70 y 85 millones, lo que representa aproximadamente 85 millones. el 3% de la población mundial en ese momento. La llegada de los europeos a las Américas suele considerarse uno de los acontecimientos más devastadores para la población del continente. Y yo estoy a favor, güey. Y yo estoy a favor, porque mucha gente dice o defiende que esa gente vino a colonizar a los americanos, pero tú, como español de esa época, ¿quién chingados te crees para venir a civilizar además a las demás regiones, güey? O sea, nos perdimos de todo lo que pudo ser el verdadero descubrimiento de América al abrirlo al mundo y ver cómo se hubiera desarrollado o cómo se hubieran desenvuelto las tribus nativas americanas en el mercado internacional, güey. ¿Cómo hubiera sido su participación en el mercado internacional si se hubieran respetado sus derechos desde el principio, güey? Si se hubieran tomado como un continente aparte, güey. Si no hubieran dicho, esta es Nueva España por mis cojones. ¿Cómo hubiera sido, se imaginan? ¿Estaríamos hablando náhuatl o algo así? Cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en algún lugar del Caribe y allanó el camino para la colonización de las Américas, marcó el comienzo de uno de los peores periodos para la humanidad, ya que para su conquista, aproximadamente 60 millones de personas perdieron la vida por no obedecer y batallar contra las tropas españolas. 60 millones. Como proporción de la población mundial, esta fue la mayor reducción de la población humana en la historia, ya que representaba cerca del 10% de todas las personas que vivían en el mundo en ese momento. No manches. Sin duda una época totalmente sombría, que muchas veces pasa desapercibida. ¿Y cómo hubiera sido la vida si se hubiera proliferado esa etnia de personas de América? Si se hubieran prosperado de la manera en la que lo estaban haciendo, ¿cómo hubiera sido, güey? ¿Cómo hubiera sido México o Latinoamérica completo en general? Incluso Estados Unidos con los nativos americanos que también se los cargaron. ¿Cómo hubiera sido, güey? Nunca lo sabremos. Bueno, quizá en el reset de la vida, güey, cuando después de irte al lobby regresas de nuevo. Vi un video sobre eso que dicen que se repite exactamente la misma historia una y otra vez después de que te vas. Pero no lo sé. Muy curioso, ¿no? Nunca sabremos realmente cómo pudo haber sido el mundo
de la otra manera. El año 536, denominado el peor año para vivir, fue testigo de una niebla densa e inexplicable que cubrió Este es el peor. Este es el peor entonces. de oscuridad gran parte de Europa, Oriente Medio y partes de Asia durante 18 meses tras una erupción volcánica masiva, probablemente originada en Islandia. Los relatos históricos describen que el sol no daba más luz que la luna y que las temperaturas estivales descendieron hasta los 0 grados Celsius. Las cosechas fracasaron, lo que provocó una hambruna generalizada y completamente extrema, mientras que las sociedades luchaban con la aparición repentina de la escasez y las dificultades. El historiador bizantino Procopio escribió: los hombres no estaban libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna otra cosa que condujera a perder la vida. Exacto. El año 1315 puede haber pasado... pues no era el más horrible para vivir, güey. Él dijo que era considerado ese, pero no. Entonces ese era considerado el peor año, pero siguen más. Para la mayoría de los historiadores que enumeran los peores momentos de la historia de la humanidad, ya que no se trató de un fenómeno global, pero para cualquiera que viviera en Europa, fue realmente uno de los peores momentos de sus vidas. Fue el comienzo de lo que quizás sea la peor hambruna de la historia en términos de proporción de la población afectada, desencadenada por lluvias torrenciales y casi bíblicas e inundaciones en todo el continente que afectaron gravemente la producción y el transporte de alimentos. La situación empeoró debido a la reciente explosión demográfica en todo el continente, ya que los niveles de producción ya estaban muy por debajo de lo que se necesitaba para sostener a la cantidad de personas que dependían. Ok, había demasiadas personas y ya muy pocos recursos, y para acabarla de chingar, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. La hambruna también trajo brotes aislados pero devastadores de enfermedades a las regiones rurales, ya que alrededor del 10% al 15% de la población sucumbió a enfermedades como neumonía, bronquitis y tuberculosis causadas por una desnutrición severa y debilidad. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden... Toma tu like, bro. Estoy suscrito. Así que, ya se la saben. Lo que importa aquí es lo que tú pienses. Y dime, ¿cómo crees que hubiera sido el mundo si hubieran proliferado las etnias americanas en lugar de haber sido conquistadas por los europeos? ¿Tú qué piensas? ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido peor? ¿Hubiéramos sido salvajes? ¿O hubiéramos evolucionado junto con el resto del mundo? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios, dale un like y nos vemos en la próxima.